Señor les bendiga. Hoy vamos a ir con el quinto tema, la vida del laico en la iglesia y la sociedad. Hemos estado reflexionando sobre la iglesia de hoy, que así es el curso, pero antes de que empecemos le vamos a dar gracias al Señor por todo lo que nos ha dado, por la oportunidad que tenemos de cada día de poder crecer, de poder conocerlo más, pero sobre todo de podernos comprometer más con el Señor. Así que hoy lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias, Señor amado, por este día. Agradecemos tu presencia, Padre. Hoy nos ponemos una vez más en tus manos y te pedimos que bendigas nuestra vida, bendigas nuestra familia, nuestro ministerio, que bendigas cada día, Señor, la misión que el Señor nos ha encomendado, y que hoy que estamos reflexionando de caminar juntos, Padre, que podamos mantener siempre esa unidad, que podamos siempre estar unidos a una comunidad, que Dios nos dé esa oportunidad, pero sobre todo de tener esa perseverancia, de estar, de conocer más de ti, Señor, para poderte servir, para poder ser mejores cristianos, Padre. En tus manos nos ponemos, mi Jesús. Padre, todo lo que te hemos pedido y agradecido lo hacemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, también por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, por el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando nosotros hablamos de la vida del laico, ¿qué misión es la que Dios nos ha encomendado y la que nosotros tenemos para poder trabajar y sobre todo para llevar ese reino de Dios en nuestra iglesia y en la sociedad en que realmente nosotros nos movemos? Hoy vamos a reflexionar un poquito aquí en San Juan, en esta lectura en el capítulo 15 del versículo 5. Vamos a leer, del 5. Vamos a leer del 3. San Juan capítulo 15, versículo 3. Y nos dice: ustedes ya están limpios gracias a la palabra. Perdón, estoy equivocado. 15. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Palabra del Señor. Cuando nos está diciendo que nosotros somos la vid y que nosotros somos los sarmientos, cuando nosotros hablamos de esta parábola y habla de la viña, dice más o menos en otra versión, lo que nos está diciendo es de que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y toda rama que da fruto, dice, que no da fruto en mí, la corta, y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto, pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama que no puede producir frutos por sí misma, si no permanece unida a la vid, tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Cuando nosotros decimos quiénes son esos buenos frutos, la palabra del Señor dice que por los frutos los conoceréis. Y si damos buenos frutos o no damos frutos, pero para dar fruto, ¿qué dice que tenemos que ser? Tenemos que estar pegados, dice, a la vid, pegados al Señor. Entonces no nos podemos separar de la viña, ¿verdad? ¿Quién es la viña? ¿Quién es el labrador? Es el Señor. Y nosotros somos esos sarmientos. ¿Y nosotros queremos dar buenos frutos o no queremos dar buenos frutos? Vamos a leer aquí ahorita en esta carta de los fieles cristianos laicos, cuando nos habla de los frutos y de la vid. Vamos a reflexionar un poquito y nos dice que la imagen de la viña
Es el numeral 8. Se usa en la Biblia de muchas maneras y con significados diversos de modo particular. Sirve para expresar el misterio del pueblo de Dios. Desde este punto de vista más interior, los fieles laicos no son simplemente los obreros que trabajan en la viña, sino que forman parte de la viña misma. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Entonces, nosotros somos parte de esa viña del Señor, pero nos tenemos que creer que somos esa parte de la viña del Señor, porque entonces decimos, queremos estar dando buenos frutos, tenemos que estar pegados a Cristo Jesús, así como esa rama que la cortan ya no puede dar frutos. ¿Por qué? Porque se seca, la tiran y tiene que estar unida al árbol para poder dar buen fruto. Así somos nosotros los cristianos. Para que demos buenos frutos, tenemos que estar pegados al Señor, muy unidos. Y nos dice aquí el evangelista, dice de San Juan, nos invita a calar en profundidad y nos lleva a descubrir el misterio de la viña. Ella es el símbolo de la figura no solo del pueblo de Dios, sino de Jesús mismo. Él es la vid y nosotros, sus discípulos, somos los sarmientos. Él es la vid verdadera a la que los sarmientos están vitalmente unidos. Nosotros, entonces, cuando nos separamos de Dios, ya no miramos la voluntad, ya no miramos lo que Dios quiere, ya no nos damos cuenta por dónde vamos caminando, porque estamos alejados. Pero nosotros que estamos caminando en el Señor, por eso nos dice aquí que ejerzan, dice, en la iglesia y en el mundo, la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. Nosotros debemos de estar pegados y trabajando en la parte que a nosotros nos corresponde. Y nosotros sabemos que todos tenemos dones y carismas, y que somos un solo cuerpo, y que el Señor es el que lo da todo, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos todo, es que nos viene a dar ese Espíritu de Dios para que nosotros podamos ser esos cristianos trabajadores para la viña, para su reino, ¿verdad? Y entonces nosotros cuando clamamos a Dios y le pedimos ese Espíritu Santo, es que viene a obrar en nosotros y tenemos ese deseo nosotros de seguir trabajando para la obra del Señor. Dice Pío XII, decía, los fieles y más precisamente los laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la iglesia. Por ello la iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer, dice, a la iglesia, sino ser la iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común como el Papa, los obispos, en la comunión, el sacerdote. Pero ¿qué somos nosotros entonces? Que nosotros nos tenemos que sentir parte, no solo pertenecer a la iglesia, porque muchos a veces solo vamos y solo van, pero no se sienten parte de, no se quieren comprometer, no tienen un compromiso realmente, no quieren dejar su estilo de vida, no les interesa más su vida social que la vida de verdad de que Dios quiere que nosotros llevemos. Entonces, nosotros que somos templo del Espíritu de Dios, porque en nuestro cuerpo decimos que es un templo de Dios, que somos templo de nuestro Creador. Y entonces cuando nos sentimos parte de la iglesia, hermano, nosotros venimos y damos todo por el Señor,
Pero no solo en nuestra iglesia, sino que también hemos ido dejando parte de nuestra sociedad, porque hoy nosotros hablábamos de que los valores y los principios se han ido perdiendo. ¿Y quiénes somos los que tenemos que ir rescatando? Los laicos comprometidos en el Señor. Pero por eso nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que ser luz, dice, en medio de las tinieblas. Y vamos a leer la palabra del Señor aquí en San Mateo, en el capítulo 5, del 14 al 15, que nos dice: ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad en la cima de una montaña, tampoco se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Palabra del Señor. Somos luz en el mundo, cada uno de los discípulos del Señor en nuestro ambiente. Debe iluminar, dice, sus obras, y es que recibimos su evangelio para vivir y proclamar desde el reino de Dios. La iglesia, mire, nos reunimos nosotros, somos esa luz que brilla en medio de las tinieblas para los demás hermanos. Somos nosotros aquellos que con nuestra luz estamos alumbrando a todos aquellos que no conocen el camino del Señor. Ese es un laico que tiene esa luz de Cristo, porque dice: ustedes son luz, ustedes no son tiniebla. Y la iglesia entonces viene y se reúne con nosotros, y cuando nosotros somos esa luz, reflejamos esa paz, reflejamos ese gozo. Venimos nosotros con mucha alegría, y ese Espíritu de Dios que viene a nosotros y que nos viene a iluminar, que siempre andamos con esa sonrisa en medio de las tribulaciones y de los momentos difíciles. Nosotros estamos siendo luz. Ahora quiero que nosotros ahí reflexionemos: yo estoy siendo luz para mi familia, estoy siendo luz para la sociedad, estoy siendo luz en mi trabajo. ¿En dónde estoy siendo yo luz? ¿O no se nos nota que somos cristianos del Señor? Porque dice que nosotros somos esos discípulos del Señor, que ha venido Él a traernos cada día. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para los demás? Somos de esos laicos que realmente se realizan en el mundo. Nos sentimos realizados nosotros así en el mundo, que estamos viendo los valores cristianos en el mundo, en la sociedad, en lo político, en lo económico. O nos limitamos muchas veces, ahí sí que, a hablar con la verdad a los demás. Aquí yo no puedo hablar porque esta gente no conoce de Dios. Pues ahí es donde nosotros tenemos que ser luz. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a llevar ese evangelio, esa palabra, como laicos comprometidos. No solo con los que ya están en la iglesia, sino que con aquellos que no conocen. ¿Cuánta gente todavía no conoce de Dios? Y nosotros no estamos realizando, no estamos comprometidos con todo el mundo, es con todo lo que nos rodea a nosotros. Por eso, miren, es decir, en virtud del bautismo, los laicos contribuyen a la misión de la iglesia por su participación en la liturgia, en el anuncio de la palabra de Dios y en las catequesis, pero también y principalmente su vocación propia es la de hacer presente a Cristo en las realidades temporales, en su lugar. Es en el mundo profesional, social, económico, cultural, político. ¿Será que nosotros estamos comprometidos con llevar esa luz y esa palabra? Porque como bautizados que nosotros somos, que somos miembros de la iglesia del Señor, y que nosotros estamos obligados y comprometidos a llevar a esa palabra a toda criatura.
Por eso, Fratelli Tutti, aquí en el numeral 8, nos habla el anhelo de que hay para que nosotros podamos llevar esa palabra y cumplir, porque nosotros somos los que vamos a la iglesia, los que estamos recibiendo este curso somos los que ya estamos comprometidos, que vamos a la iglesia, pero que ¿qué estamos haciendo? A veces nos hemos acomodado y hay que salir de ese acomodo que nosotros tenemos. Aquí nos dice el numeral 8, anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros, el anhelo dice que hay en esta época que nos toca a nosotros ese reconocimiento de la dignidad de cada persona para que podamos renacer en esa hermandad realmente. Pero todavía hay muchos prejuicios, si nos damos cuenta, aún mismo a veces en los grupos y en la iglesia, que no podemos hablar con esa claridad porque él como que es menos, él como que es más importante, él es un profesional, él tiene más dinero, y entonces nosotros mismos no vamos viendo que toda persona tiene la misma dignidad como hijos de Dios. Y cuando nosotros reconocemos eso de la dignidad de los hijos de Dios, entonces vamos a entrar en esa hermandad realmente, ¿verdad? Entre todos hay un hermoso secreto para soñar, dice, y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Fíjense que siempre nos dicen, una golondrina no hace verano, decimos, ¿verdad? Y cuando nos dice, no tenemos que estar aislados, porque muchos decimos, yo aquí en mi casa, yo no me quiero comprometer, yo no voy. Eso quiere decir que estamos nosotros aislados, que no queremos andar con los hermanos, y hasta muchos dicen, a mí que me digan hermano, yo no soy hermano de ninguna, ¿verdad? A muchos ni esa palabra les gusta para decir. Solo por ahí tenemos que ir viendo lo que nosotros tenemos que ir quitando para hacer esa luz de los demás. Y dice que no tenemos que estar solos, tenemos que estar unidos en una, ¿qué dice? En una comunidad. ¿Para qué tenemos que estar unidos en una comunidad? Porque nos ayudamos unos a otros a mirar hacia adelante, a mirar con esperanza. Necesitamos de los demás, nunca podemos decir yo no necesito de ninguno, de nadie. Todos necesitamos de alguien, de hasta la que nos ayuda en la casa, la necesitamos. Y ella nos necesita. Las dos nos vamos necesitando. Si usted tiene quien le ayude en su empresa y todo, lo necesita. Y ellos también para recibir su remuneración, para poder sostener a su familia. Entonces no podemos estar aislados, tenemos que estar en una comunidad para poder nosotros trabajar juntos y salir adelante y mirar todo con esperanza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer las actividades? Mire qué bonito es cuando nosotros estamos con ese entusiasmo, ese deseo con los demás para poder hacer algo para la obra, para el reino de Dios. Y entonces dice, para que nos ayudemos unos a otros y salgamos adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en lo que ves, lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos con una única humanidad. Juntos, soñemos con una única humanidad como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos,
cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz. Entonces, que sea ese riesgo que nosotros vamos a tener, que se vale soñar, que tenemos que soñar, pero que lo vamos a hacer juntos. Y hoy la iglesia ha sido sabia, como siempre, que nos está llamando, y esto del cielo nos está diciendo, caminemos juntos, hagámoslo todos juntos. Y qué bonito es que hoy estamos llevando hasta catequesis, y todos lo estamos llevando, movimientos, parroquias, y de todo lo estamos llevando para salir adelante y para que estemos caminando, ¿verdad? Y para poder ser esos testigos del Señor que quiere que nosotros de verdad caminemos con Él. También nos habla aquí en el numeral 102 de los laicos que nosotros tenemos que ser en este mundo. En el numeral 102 del Evangelii Gaudium, lo vamos a leer, dice: a los que está en el 102, los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical que hace el bautismo y de la confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos casos porque no se forman para asumir responsabilidades importantes. En otros por no encontrar espacio, a veces en sus iglesias, de poder expresarse y actuar a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a las tareas intereclesiales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio y la transformación de la sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante. ¿Qué es lo que ha pasado? Que dice que es la mayoría, nos está diciendo aquí el Papa, que hay un inmenso pueblo de Dios al servicio, dice, de Dios, pero que nos hemos quedado en la caridad, en la catequesis y la celebración de la fe. Pero que nos hace falta, que nos hemos quedado atrás. ¿Por qué nos hemos quedado atrás? Porque no nos hemos formado, dice. Unos porque no quieren comprometerse, otros porque no encuentran oportunidad. Pero aquí en la ciudad nosotros sí tenemos la oportunidad. Y aquí está hablando del Papa de muchas, de fuera de la ciudad, donde hay muchas aldeas y todo eso, que no llega el sacerdote porque no se da abasto, porque necesitamos, y son los laicos los que están llegando, pero muchos no están bien formados. Y los de las catequesis se han formado para catequesis y todo, pero dice que no se han formado como para entrar más allá para los valores cristianos en lo social, en lo político y en lo económico, que a veces nosotros no tocamos sobre las injusticias de lo que está pasando, que no hablamos con esa verdad a veces con el Evangelio porque no estamos preparados para poderlo hacer. Este es un desafío como cristianos de nosotros como laicos para realizarnos en el mundo, para entrar a ese mundo que, mire, está muy separado de la gracia de Dios. Porque si bien dicen a las empresas, ¿qué es lo que dicen? No hay que verlas con el corazón.
porque si se ve con el corazón vamos a fracasar porque nos volvemos buenos. Y ahí es donde hay que entrar esa conciencia de justicia en lo político, entrar esa conciencia de las necesidades que hay y lo que a Dios le agrada, de servirle al prójimo y llevar esa buena nueva. Pero nos hemos quedado nosotros a veces parados, que no hacemos nada, que solo estamos hablando del evangelio, llevando la palabra, pero a veces hasta acomodada, y no decimos la verdad, porque no hemos denunciado con esa autoridad, ¿verdad?, el pecado. No hemos dicho de las injusticias, no se habla de corrupción, a veces por miedo, a veces porque dice yo no me meto ahí, van a decir que yo saber en qué ando metido, y no da temor. Pero ya es tiempo en que los laicos nos preparemos para poder llegar a todos los hijos del Señor de diferente manera y de culturas, ¿verdad?, para que podamos nosotros entrar con ellos. Por eso los laicos, dice el Vaticano II, que la historia de la Iglesia fue de una importancia de reflexión sobre el laicado en el Concilio Vaticano II. Su visión es decididamente integradora. Es cuando vino el Vaticano II, cuando realmente hubo más integración de laico, ¿verdad?, hacia la Iglesia, ¿verdad? Y entonces ha sido las constituciones sobre la Iglesia y el mundo moderno, así como el decreto, dice, sobre el apostolado de los seglares, los que con mayor claridad han subrayado su plena pertenencia a la Iglesia y a su ministerio, así como la peculiaridad de su vocación: buscar el reino de Dios, metiendo, dice, en las realidades del mundo y ordenándonos según Dios, dice, ¿verdad?, ordenándolo según Dios en el trabajo, en lo económico y en lo político. Nos lo vuelve a recalcar, ¿verdad?, que lo tenemos que meter. Y entonces ahí fue cuando entramos realmente los laicos, se nos abrió una puerta bien grande, o sea que tenemos oportunidad nosotros para llevar el reino de Dios. En Lumen Gentium, en el numeral 31 nos dice: fieles cristianos, que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, dice, profético y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. Un laico tiene que saber quién es y qué le toca hacer como iglesia. Pero a veces nosotros no sabemos qué es lo que nos va a tocar hacer, porque nosotros no nos dejamos llenar de la presencia de Dios, no nos incorporamos, a pesar de que ya nos dicen vengan todas las puertas, dice, de la iglesia están abiertas para todo aquel que quiere llegar. A nadie se le puede negar la entrada realmente a la iglesia. De eso ya lo hablamos, ya que a nadie se le puede ahí sí que cerrar las puertas, sino que son puertas abiertas las que realmente hoy están. Entonces, pero no sabemos a veces cuál es nuestra misión, cuál es nuestra vocación. Pero tenemos los sacramentos, que es el bautismo, la confirmación, junto con la Eucaristía. Cuando nosotros tenemos esta vida cristiana sacramental, se nos van abriendo los ojos, hermanos, la mente, y entonces sí sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Porque a través del bautismo que nosotros hemos sido heredados, hemos sido hijos de Dios, entonces ahí es cuando nos viene cuál es realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero tenemos que tener esa vida sacramental. Pero si nosotros no vamos a la Eucaristía, hermanos,
que es el culmen realmente que nosotros tenemos. En ese momentito, si nosotros no nos confesamos, si nosotros no tenemos ese compromiso, porque con la confirmación que hicimos nosotros reafirmamos nuestra fe, ¿verdad? Y le pedimos al Espíritu Santo para que venga a nuestra vida, nosotros no vamos a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. A veces decimos, yo ni la palabra de Dios entiendo, por dónde empiezo, yo no sé cómo leerla, yo nunca he leído la Biblia, pero si vamos a misa, ahí nos hablan. Ahí tenemos primera lectura, segunda lectura, Salmo, el Evangelio. Mire, tenemos ahí sí que la reflexión de cada lectura nos van dando cada domingo y vamos saliendo. Pero si nosotros no estamos comprometidos como cristianos, ay, hoy no fui a misa, ay, es que hoy tenía pereza. No, hermanos. Cuando nosotros encontramos al Señor, lo primero que nosotros hacemos es, hoy yo no dejo de ir a estar en la presencia del Señor. Hoy es el día del Señor. ¿Y para qué es el día del Señor? Para acercarnos, para conocernos, para estar con Él, para ir con Él. Entonces, cuando nosotros realmente hemos encontrado que ese sacramento del bautismo ha sido una renovación en nuestra vida cristiana, por eso nos habla aquí de ese nacimiento, de ese bautismo que nos piden ahora, que decimos tenemos que renovarnos en el bautismo. Y se recuerdan cuando Nicodemo decía, ¿y cómo voy a hacer? Tengo que entrar en el vientre de mi madre. Y nos dice en San Juan 3, en el versículo 5, vamos a leer San Juan 3, 5, cuando nos habla ahí del bautismo para podernos renovar. 3:5 nos dice, del 4 vamos a leer. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacen de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. ¿Qué le estaba diciendo? En verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu Santo, ¿qué nos está diciendo? No puede entrar en el reino de Dios. Y ustedes se recuerdan cuando vino Jesús y se bautizó y se abrieron los cielos y dijo, este es mi Hijo amado. Jesús también entró a ese bautismo de esa presencia del Espíritu Santo para la misión que él iba a tener. Entonces, nosotros tenemos que ser renovados con ese bautismo para poder saber la misión que a nosotros nos toca. Entonces, cuando nosotros somos renovados, decimos, y el Espíritu de Dios viene a despertar esa conciencia. Y el Espíritu de Dios es el que nos dice para dónde nosotros vamos. Pero si nosotros solo nos bautizamos y no renovamos ese bautismo, que lo tenemos ahí dormidito, entonces decimos, bueno, el sacramento del bautismo ahí está, es un sello que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, pero necesitamos nacer de nuevo. Por eso hoy les invitamos para que ahí digamos, Señor, yo necesito esa presencia, esa doble porción de tu Espíritu Santo. Yo necesito nacer de nuevo, porque estoy árida, estoy en un desierto, no tengo ánimo, no tengo deseo, pero el Espíritu de Dios es animoso y nos va a venir a animar. Y entonces vamos a entrar nosotros en esa preparación en Cristo. Cuando entramos nosotros en esa preparación en Cristo, entonces decimos esa unción del bautismo, su desarrollo en la confirmación y su sustento permanente en la Eucaristía. Ahí vamos a encontrar nosotros esa renovación. Y la vocación laical se lleva a cabo viviendo la triple función de Cristo. Viviendo el bautismo, la confirmación y lo que es la Eucaristía.
Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Entonces nosotros decimos, bueno, cuando tenemos esa participación nosotros de oficio, ahí con el sacerdote, entonces nos dice que en la celebración de la Eucaristía se expresa la incorporación de Jesucristo que se ofrece en la cruz y que ahora se ofrece por toda la humanidad. Por esta participación en el culto litúrgico, el laico desempeña una de las tareas capitales que le corresponde como miembro del pueblo de Dios. Entonces nos consideramos hijos de Dios. Y cuando nos consideramos hijos de Dios, decimos, si Él nos amó, si Él nos sigue amando, si somos sus hijos, ¿qué me toca a mí hacer hoy? Entonces, hermanos, debemos de tener ese compromiso de prepararnos, de conocer más, de leer la palabra, de orar. Y ahí el Señor nos va a ir revelando, nos va a ir hablando cuál es mi misión, para qué sirvo yo. Yo voy, pero yo solo me siento, yo no quiero ponerme en nada porque yo no sé ni para qué estoy. ¿Cuántas habilidades tenemos que el Señor nos ha dado? Y que a veces no las ponemos en práctica, pero cuando las ponemos, hacemos cosas preciosas. Y así es para el Señor. Si todo lo hacemos para Él, vamos a empezar a vivir otra vida. Tenemos que participar siempre. Entonces nosotros dice que por su condición de profetas están habilitados para acoger el Evangelio y anunciarlo con obras y denunciar lo malo con valentía. Esto supone hacer que brille la novedad, nos dice, la fuerza del Evangelio en su vida ordinaria, familiar y social. Expresar con paciencia y valentía en medio de las contradicciones del tiempo presente su esperanza en la vida eterna. Mire qué hermoso. Entonces vamos a tener esa valentía, dice, de llevar el Evangelio con fuerza, denunciando, dice, ¿verdad? ¿Denunciando qué? Vamos a denunciar todo lo malo, pero lo vamos a hacer con valentía, con autoridad, no con miedo. Y entonces vamos a vivir, miren, el Evangelio ordinario, familiar y social. Lo vamos a poder expresar con paciencia, con esa valentía, en medio de las contradicciones de este mundo, donde decimos el mundo ya está perdido. Pero no nos quedemos ahí. Así que miremos cuál es nuestra misión si todavía no la tenemos. Y si ya estamos en esa misión, hermanos, sigamos con entusiasmo. Así que hoy le vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poderlo conocer más y sobre todo de podernos comprometer más con Él en esta misión que realmente nos están encomendando cada día para que seamos luz, ¿verdad?, en medio de las tinieblas. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poderte conocer más, pero sobre todo, Señor, de poder servirte cada día mejor y que podamos ser esa luz para todos aquellos que no te conocen, Padre Santo. Que los que no están comprometidos, Padre, que sientan esa necesidad de poder servirte, y de los que ya estamos en el camino, Padre, que no nos acomodemos, sino que mantengamos siempre ese fuego, esa presencia de tu Espíritu Santo para llevar con alegría y con amor a todos esa buena nueva, que tú vives y que tú reinas en medio de cada uno de nosotros. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, Señor.
Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga y ánimo.